Hola, mi amigo querido. Esta semana veremos que Dios llama a los seres humanos. Siempre, siempre. Desde aquel triste día en que el ser humano se alejó de Dios en el jardín del Edén, Dios siempre lo ha estado llamando porque Él ama a sus hijos. Por más que el hijo sea desobediente, que no quiera andar con Dios, que escoja su propio camino de muerte, Dios lo ama. Dios no quiere que sufra, pero Él sabe que el ser humano, él piensa que su camino es camino de vida, pero lo va a llevar finalmente a la muerte. Y Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta y vuelva. Por eso Dios llama, llama, llama. Ahora, hay muchos tipos de llamados. En primer lugar, Dios llama a todos a la salvación, a regresar a Él. También los llama a caminar con Él en una experiencia diaria de comunión. Pero finalmente, Dios llama a cada uno de acuerdo a los dones que recibió de Dios para diferentes tareas específicas para la edificación de la iglesia de Dios. En la lección de hoy veremos que Esdras y Nehemías fueron llamados por Dios para un trabajo específico. ¿Cuál era ese trabajo? Reconstruir lo que estaba en ruinas. Sin embargo, la reconstrucción de Jerusalén implicaba varias otras tareas. Primero, ellos debían sacar al pueblo de la cautividad y llevarlo a Jerusalén. Después, ellos tenían que reconstruir el templo y la ciudad. Al mismo tiempo, deberían concientizar al pueblo de por qué, cuál había sido la razón, por qué habían sido enviados al cautiverio. Que ellos se dieran cuenta del pecado, de su alejamiento de Dios, que se arrepintieran. Nehemías y Esdras tenían la responsabilidad de traer al pueblo de vuelta a una relación de compromiso con Dios. Esta tarea no era fácil, no sería fácil para nadie. Te digo una cosa, Dios nunca llama a sus hijos para tareas fáciles, porque vivimos en la contramano de la vida. Mientras el pueblo de Dios camina hacia Canaán celestial, todos los que no quieren saber de Dios caminan en la dirección contraria. Entonces, ninguna tarea es fácil. Nunca es fácil trabajar con seres humanos. Si la misión de Esdras y Nehemías hubiera sido solo reconstruir cosas, habría sido mucho más fácil. Pero reconstruir personas es una tarea de seres humanos especiales, a quienes Dios llama para esa misión especial. Dios busca hombres y mujeres capaces de reconstruir vidas, y Esdras era uno de ellos. Voy a leer Esdras 7:10. Ahí se explica la razón de por qué Dios llamó a Esdras para esta delicada misión. El texto dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La versión Reina Valera contemporánea traduce este mismo texto de la siguiente manera: y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y enseñarla a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. Ahora, la parte de este texto que me impresiona es que Esdras había preparado su corazón, se había entregado de corazón, de acuerdo a las dos versiones que leí. En hebreo la expresión es lebabou, que quiere decir corazón, y hekin, una derivación de kun, que significa estar preparado. O sea, este asunto se trata de un trabajo en las profundidades del alma, estar preparado en el corazón. No es apenas un asunto de actitud exterior, de comportamiento, sino de limpieza de corazón, que se traduce o se evidencia en una actitud exterior coherente. Para entender el mensaje del texto, habría que recordar lo que David dijo en el Salmo 119, versículos 9 al 11. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora, si tomas estas ideas de David y las aplicas a la vida de Esdras, no encuentras la misma similitud. Corazón, ley, enseñanza, andar en los caminos de Dios. Date cuenta que en el texto que acabo de leer ahora de Salmos, David limpia su camino por guardar la palabra de Dios. Pero buscar la palabra de Dios es buscar al Dios mismo, no desviarse
de los caminos de Dios. Con esto en mente, volvamos a Esdras. Dice el texto referente a Esdras, y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y enseñarla a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. Claro, solo puede enseñar a alguien que vive el mensaje. Porque, ¿sabes? Los seres humanos tienen un instinto, yo diría así. Ellos saben cuando la persona que está hablando de boca para afuera. Ellos perciben cuando la persona que está hablando del corazón. Y para que la predicación o la enseñanza bíblica tenga poder, tenga fuerza, tiene que nacer de un corazón que ha sido limpiado por la palabra de Dios. Ahora vamos a Nehemías. ¿Por qué Dios llamó a Nehemías? Leamos Nehemías 1, 4 al 6. Para que entiendas mejor el texto, te voy a contar el contexto. ¿Te acuerdas que Nehemías, eso vimos ya en la lección pasada, recibió la noticia de alguien que vino de Jerusalén porque Nehemías estaba en la tierra extranjera? Pero le llegaron las noticias de que todo estaba mal en Jerusalén. Entonces ahora viene el texto. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Qué características puedes ver en la vida de Nehemías después de leer este texto? Primero, un hombre sincero, un hombre que amaba a Dios. ¿Y dónde se ama a Dios? En el corazón, igualito que Esdras. Un hombre apasionado por la misión. Cuando vio que la ciudad de Dios, el templo de Dios estaban destruidos, no se hacía nada para reconstruirlo, o se hacía pero no se avanzaba, su corazón se llenó de fuego santo. Lloró, sufrió, dijo, Señor, no puede ser, las cosas no pueden estar así. Y entonces, ¿qué hizo? Se puso a trabajar, primero a orar no solo por el pueblo pecador, sino él se incluye y dice, yo estoy aquí contigo, con el pueblo pecador, yo también soy un pecador. A veces nosotros vemos personas interesadas en reavivamiento, en reforma, pero todo lo que hacen es acusar a los otros. Nehemías no, Nehemías se incluye entre los pecadores. Él no busca reforma en los otros, él busca reforma en sí mismo. Solo después que tiene la seguridad de que Dios ha hecho maravillas en su vida, él está dispuesto a salir ahora y reconstruir la ciudad. Vamos a la segunda parte de este estudio. Hablaremos aquí de profecía. La Iglesia Adventista considera el fin de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o sea, de los 2300 años proféticos. Nosotros consideramos el fin de esa profecía como un punto básico en el surgimiento del remanente y el inicio del juicio investigador que tuvo ocasión el 22 de octubre de 1844. Nosotros creemos que la profecía de las 2300 tardes y mañanas termina en el año 44 y que ese día Dios pues levantó un remanente en este mundo para predicar el venidero juicio investigador que estaba comenzando. Sucede que la profecía de las 70 semanas que se le dio a Israel es el punto de partida de esta profecía de 2300 años. Cuando Daniel recibió la visión de las 2300 tardes y mañanas, quedó confuso, no la entendía y empezó a pedir la ayuda de Dios. Entonces el ángel vino y le explicó. ¿Qué le explicó? Pues eso es lo que vamos a leer ahora en Daniel 9, 24 y 25. El ángel vino y le dijo a Daniel, respecto de la profecía grande de 2300 tardes y mañanas. El ángel dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén,
Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, querido, observa lo que dice el versículo 25. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. La última semana, porque son 70 semanas, la última semana de esta profecía se menciona en el versículo 27, pero voy a ver eso más adelante. Bueno, el asunto es cuándo empezó esta profecía. Tú sabes que una semana contiene 7 días. Por lo tanto, una semana profética equivale a 7 años literales. En otras palabras, esta profecía de 70 semanas se refiere a 490 años literales. La pregunta clave aquí es la siguiente: ¿cuál es la fecha del inicio de la profecía de las 70 semanas? Que es también el inicio de la profecía de los 2300 días. El texto dice que será a partir del momento en que se dicte el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén. El problema es que hubo 3 decretos relacionados con la restauración del pueblo judío. El primer decreto es Ciro, otro de Darío y finalmente otro de Artajerjes. Esos 3 reyes persas dieron órdenes para las restauraciones. Sin embargo, solo el decreto de Artajerjes incluye la preocupación por la ciudad de Jerusalén y solo este decreto se asocia con la alabanza a Dios por su intervención. Contamos entonces el comienzo de la profecía de las 70 semanas a partir del año 457 a.C., cuando salió el decreto de Artajerjes. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Aquí veremos cómo se relaciona la profecía de las 2300 tardes y mañanas con la profecía de las 70 semanas. En parte ya expliqué esto en la parte 3. En realidad, pues, el asunto es el siguiente. Vamos a ser más específicos. La profecía de las 2300 tardes y mañanas se le reveló a Daniel con la siguiente advertencia. Daniel 8:26 dice: la visión de las tardes y mañanas que se te han referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Se está hablando de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y el profeta añade entonces en Daniel 8:27: yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel no entendía qué significaba la profecía de las 2300 tardes y mañanas que decía: y hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Daniel no entendía esa profecía. Ahora, Daniel sigue diciendo que oró pidiéndole a Dios que le revelara el significado de la profecía y que como consecuencia de esa oración el ángel se le apareció nuevamente y le dijo lo que está en Daniel 9:23 al 27. Voy a leer, aunque el texto es un poco largo. El ángel le dijo a Daniel: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Esto es interesante. Tú comienzas a orar y Dios ya te responde. No terminó de salir la oración de tu boca, Dios ya mandó al ángel. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues ahora la orden y entiende la visión. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, querido, este texto contiene los datos necesarios para entender lo que estamos diciendo. Primero, observa que el periodo profético de los 2300 años comienza cuando salió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora, la historia registra que esa orden, como ya lo vimos, la dio el rey Artajerjes de Persia el año 457 a.C. Este es entonces el año del comienzo del periodo profético de 2300 años. Segundo,
La profecía decía que desde el año 457, que salió el decreto, hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta el bautismo de Jesús, habría 7 semanas y 62 semanas. Ese total de 69 semanas en lenguaje profético equivale a 483 años. Esto nos lleva del 457 que salió el decreto antes de Cristo. Sumamos 483 años, nos lleva hasta el año 27 después de Cristo, fecha cuando la historia registra pues el bautismo del Señor Jesucristo. Hasta aquí la profecía, como te das cuenta, se ha cumplido con exactitud. Pero vamos al punto 3. La profecía habla de una semana más que nos lleva del año 27 hasta el año 34 después de Cristo, cuando el pueblo judío apedreó al diácono Esteban, y con eso se terminó el tiempo asignado al pueblo judío. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, había dicho la profecía. O sea, esto también se cumplió con exactitud. Vamos al punto 4. La profecía afirmaba que a la mitad de esta semana, del 27 al 34, a la mitad de esta semana, o sea, el año 31 después de Cristo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En otras palabras, al morir Jesús, ya no serían necesarios los sacrificios de animales que Israel llevaba a cabo. La historia registra que exactamente en el año 31 después de Cristo, Jesús murió, y puedes ver que una vez más la profecía se cumplió al pie de la letra. Punto 5. Hasta este punto todo se cumplió como estaba previsto. La profecía se le dio a Daniel en torno al año 607 a.C. y siglos después todo se cumplió al pie de la letra. Punto 6. Ahora, por favor, sigue mi línea de racionamiento. Si después de las 70 semanas continuamos computando el tiempo, concluiremos que el periodo de los 2300 años se termina en 1844. Quiere decir que en ese año, de acuerdo con la profecía, se purificaría el santuario celestial, es decir, comenzaría el gran juicio de la raza humana. Todo se cumplió. Por eso tenemos seguridad que el año 1844 Dios abrió los registros celestiales y empezó el juicio investigador de la raza humana. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Veremos 2 clases de llamados. Ya dije que Dios llama para diferentes tareas. Voy a comentar 2 textos. El primero está en Romanos 8, 28 y 29, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay muchos cristianos sinceros que toman estos versículos para decir que existe predestinación, en el sentido de que unos nacieron para perderse y otros nacieron para salvarse. Esto no es coherente, por un simple motivo. Todos hemos sido llamados para ser salvos. Todos hemos sido predestinados para la salvación. Ahora, eso no quiere decir que nos vamos a salvar todos, porque si yo quiero, yo puedo perderme. Vamos a hacer un ejemplo. La corbata fue cosida para ser usada en el cuello, pero eso no quiere decir que tú la vas a usar allá. Fue predestinada para el cuello, pero tú la puedes usar como un cinturón, como una correa, porque tú eres libre de hacer las cosas. Igualito, nosotros todos fuimos predestinados para la salvación, pero si no aceptamos, pues nos perderemos. El segundo texto es Romanos 9, 13, que dice: como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y muchos cristianos sinceros toman este texto para decir que Jacob es el símbolo de los que han sido predestinados para salvarse, pero Esaú es el símbolo de los que han sido predestinados para perderse. Esto no combina con el carácter de amor y de misericordia de Dios. Cuando se está escribiendo Romanos 9, no se está hablando de predestinación, se está hablando de misión. Jacob nació con un propósito, ser el padre de la nación de Israel, y eso no tenía nada que ver con salvación. Tanto así que muchos descendientes de Jacob se perdieron. Llegamos al fin de este estudio hablando de la responsabilidad humana delante del llamado divino. Dios llamó a Moisés, por ejemplo.
Pero Moisés, tú vas a ver un capítulo entero donde Moisés lucha, no quiere aceptar, dice, no, yo no soy un niño, yo no sé hablar, yo soy torpe de lengua, nadie me va a creer, pero Dios insiste, hasta que finalmente Moisés acepta. Ya Esdras y Nehemías son el ejemplo de dos personas que cuando recibieron el llamado, inmediatamente aceptaron la invitación de Dios para asumir la misión. Esdras, un sacerdote, Nehemías, un laico, ambos aceptaron la invitación, ambos pasaron a la historia como aquellos hombres que reconstruyeron la ciudad. Dios te está llamando. No sé quién eres y no sé para qué te está llamando Dios, pero escucha su llamado. Arrodíllate, ora, clama a Dios y escucha y responde al llamado. Que Dios te bendiga.